Señores, yo no me lo creo. ¿Cómo así? De verdad, yo les confieso que yo no esperaba esa acogida de su parte. O sea, ustedes son el final. A colmo, en menos de 2 días de este proyecto haberse lanzado. No me lo creo. Y no es que yo sea pesimista, porque no lo soy. Sin embargo, yo creo que hasta el mayor de los optimistas, su acogida, su calidez, su recepción, lo hubiese tomado por sorpresa. De verdad que sí. Y de verdad, 1.000.000 de gracias. Espero que sigan a gusto con el contenido que viene, porque hay muchas cosas chulas en agenda. Y para llevarnos mejor en esta relación pseudo amorosa que vamos a desarrollar tú y yo, entonces, vamos a romper el hielo. Tú estás a punto de conocer toda mi historia en el mundo de la medicina, obviamente. Mis decisiones más importantes, los dilemas más fuertes con los cuales yo me tuve que enfrentar. Y todavía un par de dilemitas que me ha tocado enfrentar como médico general ya graduado. Ahora es que tú me vas a conocer a mí. Quédate ahí. Hey, doctores. ¿Qué lo que? Yo soy el doctor Carlos Lasala, médico general, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Actualmente cursando por el periodo de pasantía médica. Pero por favor, dime que ya tú sabías eso viendo los otros videos. Y como le dije anteriormente, en este video yo les traigo una especie de sorpresa. Un pequeño regalito para retribuirles la acogida con la que me han recibido a mí y el proyecto. Un intento de mi parte de devolverle ese calor y esa calidez que yo he sentido con ustedes. Mira que ni pijama tengo, porque esto es algo como casual, especial. Un agradecimiento por unirse a esta pequeña comunidad. Y si no lo has hecho, los links están debajo. Yo hago este video simplemente para que nos vayamos conociendo mejor, tú y yo. Para que tú entiendas todos esos procesos, todos esos episodios que me han llevado a tener hoy las opiniones y los pareceres de todo esto que yo te estoy contando, video tras video. Esto va a ser como una especie de Draw My Life. No sé si se acuerdan de esa tendencia. Pero un Draw My Life sin dibujo, porque en verdad necesitaría como 10 marcadores. Entonces, sin más que agregar, vamos allá. Para que tú entiendas mejor mi historia y para que sea más digerible, yo la dividí en 3 etapas fundamentales. Una etapa número 1 que hace referencia a ese proceso del final del bachillerato, hace mucho de eso, y el inicio de mi carrera de medicina, el periodo de pino, como decimos allá en Inter. Una etapa número 2, que es más o menos la mitad de la carrera, entre preinternado e internado. Y una tercera etapa, que para mí ha sido la más interesante y la más difícil por mucho, que abarca el tiempo del final del internado hasta donde estoy hoy ahora mismo, que es la pasantía médica. Tú sabes, esa etapa agridulce como al final de la carrera, porque hay muchos eventos que te hacen sentir como gratificado, de verdad, como agradecido. Pero hay otros que traen un montón de inseguridades, como ustedes van a ver más adelante. Entonces, etapa 1. Para hablar de esa etapa me transporto mentalmente allá al final del colegio, al final del bachillerato. Ubícate ahí. En esa época yo estaba muy claro. Imagínense, con la influencia de un papá médico, una mamá médico. Ya yo me sentía como muy normal, como muy cómodo con el estilo de vida que todas esas personas del mundo de la medicina llevaban alrededor de mí. Por lo tanto, decidir estudiar medicina para mí, a diferencia de mucha gente, fue una decisión relativamente fácil, relativamente sencilla. Como que no conllevó mucho estrés y mucho pensamiento de mi parte, tú sabes. Eso del estrés y el pensamiento viene más adelante, mucho más adelante. Y así como la elección de carrera, la elección de la universidad fue fácil también. En mi caso, INTEC. Recuerdo que en uno de los paseos escolares, ya al final del bachillerato, en cuarto de bachillerato, nos llevaron a una feria de carreras en INTEC. Y no sé, como que realmente me gustó, como que me sentí cómodo, me sentí a gusto en el aire que ellos emitían. Aunque debo ser realista con ustedes, después de esa visita yo realmente no fui a ninguna otra universidad, yo estaba como seteado. Vagancia quizás. Pero el punto es que para mí no fue un proceso difícil decidir la carrera ni tampoco la universidad. En esa etapa, en ese momento, ese Carlos como más simple, más práctico, le bastó lo que él vio en esa pequeña visita en Tech. Ok, yo estaba muy seguro de entrar a medicina, pero ahora tú te estarás preguntando, ok, pero ¿en qué especialidad tú te veías? ¿En qué especialidad tú te visualizabas? Y la respuesta para mí es simple. De hecho, una respuesta que seguro muchas personas comparten. Para mí esa meta, ese objetivo era cirugía plástica. Con lo poco que yo sabía de medicina, yo estaba enamorado de esa especialidad. Como el perfeccionismo, esa atención al detalle, la delicadeza que amerita y el sentido estético que evoca hasta en las operaciones más complejas. Eso era lo mío, eso era lo mío. Y ya con solo 3 trimestres en la carrera yo estaba prácticamente decidido, muy seguro. O, como tú verás a continuación, eso era lo que yo creía en esa etapa inocente de la carrera. Ahora vamos a la etapa número 2. Y este es como el ombligo de la historia, donde está la masa. Aquí me transporto, aquí me transformo en un Carlos acabadito de entrar a su preinternado en medicina. O sea, ya ustedes saben la tormenta de emociones con la cual yo me estaba enfrentando. Porque hasta ese momento la carrera se había desenvuelto dentro de 4 paredes del instituto. Pero ahora, la gloria, el mundo médico, el drama, los pacientes, los medicamentos, la enfermedad de aquí y allá, ya ustedes saben. Pero al margen de eso, al margen de todas esas emociones que uno siente, es el momento también donde la piña se pone agria. Porque ahí es que uno comienza a investigar qué es lo que uno va a hacer con su futuro. Ahí en la etapa de número 2, por lo menos yo y mi círculo, empezamos a investigar qué nosotros íbamos a decidir para hacer nuestra especialidad. Y me refiero a qué país irse. Ahí fue que nosotros nos preguntamos, y yo me pregunté, ¿para dónde yo voy? Me pongo a estudiar para los STEPS y me voy para Estados Unidos.
Unidos, me pongo a estudiar para el MIR y me voy para España, me pongo a investigar de países poco usuales a los que la gente se va, o tomo el proceso de aquí y me quedo. O sea, yo no sé si ustedes le están llegando a la magnitud de esa decisión. En pocas palabras, uno a ese nivel, con relativamente poca, muy poca exposición al mundo clínico de verdad, ya uno estaba pensando en tomar decisiones que conllevarían mudarse de país, formarte en un país fuera, trabajar en un país fuera. O sea, era una encrucijada sumamente compleja. ¿Y qué yo decidí en ese entonces? Bueno, mi decisión en aquel momento fue prepararme para los steps e irme para Estados Unidos. O sea, ya ustedes saben, médico en los United States. Para mí eso era sinónimo de estar burlado. O sea, para mí ese era el epítome del éxito profesional en el mundo de la medicina. Medicina en los United. Y mi decisión iba bien por mucho tiempo. Yo me estaba enamorando de esa idea. De ese ideal que ya yo me había imaginado, que ya yo había maquinado 1000 veces en mi casa. Hasta que yo me di cuenta de algo. Y es un detalle muy importante y determinante en toda mi historia. Algo que en ese momento yo ni siquiera me había detenido a pensar. Recuerdan que en la etapa 1 yo había mencionado que la razón por la cual yo entré a la carrera de medicina en primer lugar era para hacer cirugía plástica. Bueno, resulta que en ese momento entonces yo me enteré de lo siguiente. Y esto es una opinión personal que yo la adecué a mi criterio. Puede que las cosas hayan cambiado. Pero me enteré que para entrar en una especialidad quirúrgica en los Estados Unidos como cirugía general en los United era en ese momento bastante difícil para un médico extranjero como iba a ser yo si emigraba a tal país. Y que aparte de eso, la cirugía plástica ya era otro nivel de dificultad. Eso no era para todo el mundo. Ni siquiera para los mismos estadounidenses, ya para ellos era difícil. Yo dije como que, bueno, nada. Así que tuve que, por esa encrucijada, forzadamente cambiar mis gustos, cambiar eso de cirugía. Y buscar alguna especialidad que sí me interese y que me permitiera ejercer allá medicina en los Estados Unidos. Que no sea tan competitiva para nosotros los inmigrantes. Y en esa etapa, tú sabes, como de tambaleo, fue que yo conocí entonces mi segundo amor de la medicina, que es la psiquiatría. O sea, antes de yo estudiarla, antes de yo conocerla de verdad, yo tenía un concepto bastante errado de lo que era la psiquiatría y de lo que hacía un psiquiatra. Quizá formado por un viaje de película que son más ciencia ficción que la realidad. Entonces cuando yo conocí cuál realmente era su campo de trabajo y lo ligero y buena gente que solían ser los psiquiatras con lo que yo me desenvolvía, yo dije, no, esto es lo mío. Yo estaba full decidido. Yo me pasé gran parte de la carrera diciendo eso, que yo iba a ser psiquiatra en algún momento en los Estados Unidos. De hecho, muchos de mis amigos creen que yo quiero hacer psiquiatría todavía porque quizás no hemos hablado en detalle. El punto es que yo me pasé la carrera entera, el internado entero, manifestando eso. Todo mi círculo ya me tenía clasificado ya como un futuro psiquiatra. Y yo, bueno, imagínate, búscame mi avión que me voy. Ya yo mentalmente estaba allá. Sin embargo, todo fue color de rosa hasta que yo me di cuenta de algo. Y pa' colmo, una época atroz para toda la humanidad, la pandemia. Y lamentablemente tengo que decir que esta última etapa, la etapa 3, inicia en medio de una catástrofe de magnitud mundial de salud pública. Algo que yo estoy seguro que de una manera u otra nos afectó a todito. O sea, el mismo confinamiento le sumó un año entero. Un año entero. Eso para mí años atrás era imposible e inconcebible. Entonces, a pesar de ser un periodo de mucha incertidumbre, mucha inseguridad, fue un periodo también para mí de mucha introspección. De evaluar muchas cosas, de evaluar mi sistema de prioridades, mucho dilema. Fue en ese entonces cuando yo me di cuenta que yo había ignorado algo esencial, que yo había pasado por alto, que yo había ignorado algo sumamente importante a la hora de tú desenvolverte en tu carrera profesional. Con el ideal de ser ese médico de los United que yo me proyecté en mi cabeza. En ese momento yo me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta del peso, del significado que tiene la frase cliché esa que todo el mundo dice, que la vida es una. O sea, mirando en retrospectiva, echando el tiempo para atrás, me di cuenta que yo había traicionado, yo le había sido infiel a ese ideal que en primer lugar me trajo al mundo de la medicina. O sea, ese factor, esa especialidad que en primer lugar me enamoró e hizo que yo decidiera estudiar esta carrera entera, la cirugía plástica. Yo la apuñalé por la espalda, apuñalé ese gusto por la espalda, con el interés de irme para otro país a ejercer medicina. O sea, yo había abandonado, había engavetado totalmente mi inclinación hacia la cirugía plástica. Y no realmente porque mi opinión cambió ni que mis gustos cambiaron, porque me seguí encantando durante todo el proceso. Lo que yo había hecho involuntariamente era aún peor. O sea, yo me vi obligado a mudar mi gusto para encajar en un ideal que yo inmaduramente me había seteado. Ese estereotipo que yo mismo creé y fundé para mí mismo de que el mejor médico era el médico de Estados Unidos me hizo traicionar mi inclinación natural, de verdad, por mucho tiempo. Es decir, por darme ese lujo, por sentir esa distinción de poder decir que me iba a formar profesionalmente en los Estados Unidos, en algo que quizás realmente no era lo que más me apasionaba. Viendo eso en retrospectiva, eso yo lo considero un crimen de mi parte. Algo que en aquel momento yo ni siquiera había contemplado, algo que en aquel momento yo ni siquiera tenía la capacidad de contemplar. Y lamentablemente para mí eso fue lo necesario para sentarme a pensar y sentarme a calcular de manera fría y objetiva mis decisiones. Nada más y nada menos que una crisis sanitaria mundial.
real. Eso fue lo que me tomó para darme cuenta que yo estaba definiendo mi futuro en base a múltiples estereotipos que yo mismo me había plantado. En vez de definir mi futuro, de formar mi futuro en algo que de verdad me apasionaba. Después de que yo me di cuenta de eso, de lo que yo había hecho, mi vida ha tenido un antes y un después, de verdad. Yo sufrí un cambio de mentalidad total, absoluto. Ese ideal utópico, tú sabes, de médico en los United, ya lo engavetamos. Y volvimos entonces a desempolvar ese deseo quirúrgico que tanto tiempo había tenido trancado de manera voluntaria. Y tú sabes, el futuro es incierto, pero por el momento, ahora mismo yo estoy enfocado en quedarme aquí en la República Dominicana, porque aquí es muchísimo más posible para mí hacer una especialidad quirúrgica en comparación al sistema estadounidense. En otras palabras, este sistema sí me permite fundamentar mi futuro en base a una pasión de verdad. En este caso, en un futuro, la cirugía plástica. Y hago la salvedad de que todavía me falta mucho camino por recorrer y mucho proceso con lo cual lidiar, pero cada día estamos más cerca. Tú sabes, vamos a llegar. Y señores, básicamente esa ha sido mi historia en este lindo mundo de la medicina. Ahora a mí me toca conocerte a ti. Así que te invito a que si tú vas a dejar algún comentario expresando alguna opinión o algún relato parecido a este, empieza tu comentario diciendo qué especialidad tú quisieras hacer. También aprovecho la oportunidad para recordarte, para avisarte que estamos en Instagram subiendo este tipo de contenido, en @Dr. Carlos La Sala. Así que te invito a formar parte de la familia por allá también. El link te lo dejé debajo en la descripción. Y si te gustó el video, si te gusta el contenido, te invito a dejar un like y suscribirte y prender las notificaciones para seguir esparciendo la voz, para seguir creciendo la comunidad y para que este tipo de información llegue a personas que sí realmente lo necesiten. O para toda esa persona como tú y como yo que lo está haciendo para entretenerse. Y ya eso ha sido todo de mi parte. Sin más que agregar, me despido.